Saludos, mi nombre es Rosa Agüero, yo soy estudiante del primer año de Derecho de la Fermín Toro. En esta oportunidad, la cátedra de Fundamento Constitucional. Específicamente hoy vamos a hablar sobre las clases y formas de constitución. Es importante resaltar que el derecho constitucional moderno se generó aproximadamente en el siglo XVI, pero fue después de 1789, a partir de la Revolución Francesa, cuando comenzó a exteriorizar. Sin embargo, como una dinámica sistemática o con una disciplina sistemática, no fue sino hasta finales del siglo XIX cuando comienza a surgir. Específicamente en el artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se define como la norma suprema que establece todo el ordenamiento jurídico de un Estado y su unidad y coherencia en función a las leyes que de ellas se deriven. Hoy vamos a ver cuáles son esas clases de constitución. Primero tenemos la material. La material nos dice que son los principios rectores que le dan unidad al ordenamiento jurídico y que parte de la coherencia de todo el sistema legal de una nación. Por otra parte tenemos la formal. La constitución formal establece que debe cumplir una serie de requisitos o técnicas jurídicas que garantizan la adecuada elaboración en cuanto a la estructura jurídica y los requisitos a cumplir en este contexto, ¿no? Luego tenemos según el ordenamiento jurídico. Según el ordenamiento jurídico contempla dos aspectos fundamentales. Puede ser escrito, escrito se entiende un documento escrito en donde se plasman todo lo que está permitido o no permitido en el ordenamiento jurídico determinado. Y no escrito o consuetudinario es lo que se entiende por costumbres constitucionales, que es lo que establece el régimen constitucional de un país. En este caso podemos tomar el ejemplo de Australia, que se establece según esta metodología constitucional. Luego tenemos según la modificación. Según la modificación existen dos tipos de constitución, la que es flexible y la que es rígida. La que es flexible es la que no implica mayor trámite jurídico-administrativo o mayores procedimientos para ser reformada o por enmienda o por reforma, sino que solamente con la aprobación o con la instrucción de alguna institución aprobada en el marco jurídico es suficiente. Por otro lado está la rígida, que sí contempla una serie de trámites jurídicos a cumplir para poder optar por la reforma o modificación. Por ejemplo, Asamblea Nacional o alguna elección popular o alguna institución electoral que tenga que darse para poder modificar la Constitución. Y finalmente tenemos la que es según su origen. Según su origen tenemos tres aspectos fundamentales. En un primer aspecto tenemos las otorgadas. Las otorgadas establecen que es en el marco de un régimen monárquico en donde es el rey el que imparte cuáles son las leyes o cuál es la ley fundamental por la que se va a regir esa nación. Tenemos las que son pactadas, que es cuando hay una mixtura entre el rey, la monarquía y alguna institución o alguna figura democrática. Puede ser un primer ministro, un parlamento, una asamblea, un presidente. Entre estas dos figuras se establece y se pacta cuál es el ordenamiento jurídico a seguir en determinado estado o determinada nación. Y finalmente tenemos la que habla sobre la impuesta. La impuesta es que independientemente si uno está de acuerdo o no en el contenido de esa constitución, como ciudadano debemos asumir todo su contenido y de lo contrario, si no lo hacemos así, de lo contrario seremos sancionados por esa misma, ¿no? Es importante resaltar que luego de ver todas estas clases de constitución, en la República Bolivariana de Venezuela, la constitución puede considerarse material, ya que establece cuáles son sus principios rectores, en el término de lo formal también, porque establece todas unas técnicas jurídicas a cumplir dentro de una estructura y un ordenamiento jurídico válido en su elaboración. También podemos decir que en cuanto al ordenamiento jurídico, es un documento impreso, escrito, para orientar cuál es el contenido de esa ley en cuanto a lo permitido y lo no permitido en esa nación. Podemos decir que según su modificación, la Constitución de Venezuela es una constitución rígida, porque para poder ser modificada mediante enmienda o mediante alguna reforma, debe pasar por varios trámites
legales, como por ejemplo la aprobación por la Asamblea Nacional. Luego de ser aprobada la propuesta de ley, tiene que pasar a un referéndum consultivo con el registro electoral de este país, y si es aprobado por mayoría, entonces el presidente, solo así el presidente podrá promulgar dicha ley. Y según su origen, vemos que se encaja más en cuanto a la impuesta, debido a que estemos de acuerdo o no con ese contenido que establece la Constitución. Tenemos que asumirla, aceptarla y adecuar nuestro comportamiento según lo que establece la ley. Aunque es importante resaltar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en grandes principios democráticos, porque su proceso de elaboración pasó por varios momentos de consulta a los ciudadanos sobre su aprobación. En un primer momento, en abril de 1999, se le consulta, una vez que el presidente toma posesión del cargo, hace un referéndum consultivo para preguntarle a la ciudadanía si estaba de acuerdo con refundar la nación, y por ende refundar la nación consistía en colocar o promulgar una nueva constitución. El pueblo, con el 90% del registro electoral, aprobó dicha propuesta de ley, la cual luego fue discutida en la Asamblea Nacional por la Asamblea Constituyente. Se hicieron consultas a nivel nacional sobre las propuestas de cada sector del país, y finalmente se hizo nuevamente un referéndum para consultarle al patrón electoral inscrito si estaba de acuerdo con el contenido de la misma, y finalmente aprobando dicha ley con el 71% del registro electoral. Bueno, esto es todo en esta oportunidad. Muchas gracias por su atención. Será hasta otro momento.